Y como habíamos quedado, quedamos a ver los dos temas, que es clave alta, clave baja y al mismo tiempo fotografía de producto, que es calzado. Yo ya había hecho un taller de fotografía de producto calzado, pero con un calzado blanco y deportivo. Y la idea es hacer otro tipo de calzado, un poco más formal y en clave baja. Entonces, iniciemos charlando más de la clave baja, clave alta y después al finalizar charlamos como la preproducción de la fotografía de calzado y dejar algunas notitas. Entonces voy a compartir la pantalla del computador. Vamos a ver. Voy a coger los ejemplos que hemos hecho hasta ahora de los ejercicios que hemos realizado con el grupo medio del grupo uno, que como te comentaba, este es el ejercicio de calzado que realicé. Y bueno, como la preproducción, como el montaje del calzado. Mira que aquí todavía no he puesto aquí en estas fotografías, no tengo puesto nada en el fondo. Y ya estaba como buscando el enfoque, la iluminación y ya empecé como a ubicar un fondo, ya como de papel, imitación madera, que es muy buen recurso. Yo tengo por aquí un papel que lo conseguí en Dollar City, 3,000 pesos, y es imitación madera y me parece excelente para fotografía de producto de alimentos también. Imita muy bien lo que es una mesa, entonces uno puede tender ese papel en cualquier parte y de una, súper bien. Entonces, esos fondos de papel yo creo que son unas buenas herramientas que debemos tener para la preproducción. De ahí ubiqué un foam board que también lo venden en Dollar City. Ese foam board, de hecho, es el que, si tú gustas para la fotografía que van a participar para la exposición fotográfica, eh, yo lo puse, ese foam board de medio pliego, lo venden ahí en Dollar City. Creo que está costando, en ese tiempo costaba como 5,000 pesos. Sin embargo, hoy no sé cuánto está costando. Ponle que haya subido 2,000 o 1,000 pesos, 6,000, 7,000 pesos ha de estar costando. Medio pliego es muy liviano, súper liviano. Yo creería que es una buena herramienta para pegar las fotos porque no se deforma, es totalmente plano y es muy liviano. Entonces tú puedes colgar las fotografías y no genera peso ese retablo, por así decirlo. Lo complicado o la forma en que de pronto uno tiene que ser como creativo a la hora de pegar la foto en el material. Yo lo hice en un principio con cinta doble faz por los bordes. Pero entonces cuando yo lo movía, quedaba como una burbuja en el medio, o sea, no quedaba pegada toda la foto. Entonces después conseguí un Sprite, pegante en Sprite. Y ese pegante en Sprite sí me funcionó. Lo que pasa es que en espacios cerrados, pues el pegante se te queda pegado en las paredes, en el piso, como queda se dispersa mucho, es muy complicado y eso hay que correr pues ese riesgo. Y hice varias tomas porque esto fue con una sola luz, es decir, no monté las 4 o 5 luces que se suele montar en fotografía de producto, que por lo general se pinta con luz en una sola toma, en la toma de producción, pero en este caso el ejercicio yo lo quise hacer teniendo en cuenta que no se tiene y no se cuenta con la iluminación profesional, es decir, que solo tenemos una lámpara o una linterna o, no, qué sé yo, una luz que podamos manejar en casa, algo no, sí, una lámpara de noche también nos puede servir. Entonces, en ese ejercicio yo lo que hice es jugar con una sola luz y tú tenías que hacer 5 capturas. Hola, ¿cómo estás, Diego? Buena tarde, bienvenido. Apenas Hola, profe, iniciamos, buenas tardes. estamos analizando las fotografías del producto del anterior ejercicio que realicé y estamos charlando de cómo lo realicé, las herramientas que necesité, que es por lo menos un fondo, o por lo menos 2 o 3 fondos. Yo tenía el fondo blanco, fondo negro y el fondo de madera, como te das cuenta que es de papel, que es súper barato, se va mucha plata, es súper económico y de hecho uno puede ser muy recursivo a la hora de hacer fondos, porque puede buscar unos fondos muy oxidados, muy industriales
muy envejecidos, y esos fondos funcionan muy bien. Por eso cuando hacen fotografías, buscan lotes y lugares que estén envejecidos, con paredes rústicas y deterioradas, porque ese tipo de texturas también son muy buenas para fondos. En este caso, pues conseguir esos fondos en Dollar City, como les digo, es muy, muy bien, muy bien. Hoy pasé, pero lastimosamente no me di vuelta por allá. Pero compré hace poco un papel, 3.000 pesos, como te digo, cartulina de colores que no se consiguen en las papelerías. También las conseguí ahí, unas amarillas, unas naranjas, que no las consigues en las papelerías porque son más intensas. De hecho, miré una cartulina negra, mucho más intenso el negro que la cartulina que venden en papelería, que es como casi grisácea. No sé si se dan cuenta que uno compra la cartulina negra, toma la foto y queda como gris ese negro. Esta otra cartulina sí es un negro más profundo. Entonces, comprar esos fondos, súper bien. De ahí hice, como le comentaba a También Billy, se, perdón, profe, sí. que también yo he conseguido una cartulina que se llama cartulina española y Ujú. también vienen los... Se separó, se cortó. ¿Vienen qué? Perdóname, no te escuché bien. Que también vienen una cartulina que se llama cartulina española. Sí, ¿y cómo es la textura o viene No, bien, para trabajar la fotografía los colores son así como los que usted dice, son bien intensos y son colores diferentes. perfecto? Entonces, ¿Y no los consigue son... uno por pliegos? Sí, también los consigue, aunque el pliego no es del mismo tamaño que el pliego normal que uno conoce, es un poquito más Ujú, pequeño, más pequeño. pero se deja trabajar Perfecto. bien también. Súper. Hay también una cartulina que es como un poco más brillante, que de hecho ahorita que dijiste cartulina española, es la cartulina americana, que es un poco como más brillante, como perlada, como... De hecho yo con esa hice, por aquí tengo las máscaras, estas máscaras Wintercraft, y estas máscaras las hice con esa cartulina, y es como más brillante, perlada, como escarchada, y es más gruesito, es mucho más gruesa esa cartulina. Y para hacer ese tipo de máscaras sí que me funcionó bien ese tipo de cartulina, cartulina americana. Es decir, si tenemos más recursos, súper bien. Entonces, el foam board que te digo que lo consiguen ahí en Dollar City, que pegan ahí la fotografía si van a participar, muy barato, 5.000 pesos, y nos sirve tanto como fondo como banderines, los laterales para productos, para los que son productos de cristal, que son transparentes, y para que quede el borde de la copa o del vaso, uno pone dos banderines o dos laterales negros. Esos foam board negros nos funcionan perfectos. Es decir, que tener dos foam board negros, dos foam board blancos, es clave para fotografía de producto. Y bueno, comencé con esta primera toma porque como te comentaba, les comentaba, perdón, hice la primera toma de una sola luz, y con esa luz pinté con esa luz 5 tomas para después en Photoshop unirla y que queden las 5 iluminaciones. Por lo general, estas fotografías de producto se hacen como les comentaba, en producción las 5 tomas, es decir, ponen 5 flash, abajo, arriba, laterales, y en una sola toma queda perfecta. Y en nuestro caso no contamos con toda esa cantidad de luces ni flash, entonces vamos a hacerlo con lo que tengamos en casa, una linterna, una lámpara, y la idea es que sea puntual, que no se disperse. En este caso, yo la hice muy, muy puntual, como se dan cuenta aquí, no se dispersa en el fondo, casi que queda negro, casi que todo queda negro. Y la mesa es la mesa del comedor de cristal, entonces me genera como ese reflejo. En este tipo de producto de calzado deportivo, pues sí funciona, pero tal vez en el calzado que yo quiero ahora hacer el ejercicio, que es formal y negro, oscuro, un color oscuro, no creería que el reflejo me funcione. Entonces voy a ver qué tipo de acabado en el fondo, o lo quiero flotante, solo flotante, y que en el fondo me quede más oscuro, y ya, sin ese reflejo. Pero ahorita les mando el detrás de cámaras de para que se den cuenta cuál es la otra herramienta que necesitamos, que es el marquito. Y entrando a hablar de los dos temas, de producto y clave alta y clave baja, pues miramos aquí el histograma. Estoy en el programa Lightroom,
que me parece importante que ustedes lo puedan descargar y empezarlo a observar, como lo estamos viendo aquí, cuando yo entro al lado a revelar, porque miren que uno entra aquí a biblioteca y al lado comience al revelar, y en la parte de revelado vemos el histograma en la parte superior y derecha, perdón, sí, en la parte superior derecha vemos el histograma, y el histograma es donde nosotros vamos a poder leer qué clave es esa fotografía. En este caso, si el histograma está tendido la montaña hacia mano izquierda, significa que hay más prioridad de tonalidades oscuras o es una prioridad oscura. Al ser oscura sería una clave baja. Ahí directamente sabemos que es clave baja. Pero el truco de la clave baja no es que sea oscura, sino que se vean los detalles, se logren observar eh, todos los, pues el centro de interés o por lo menos lo que nosotros queremos transmitir a través de esa fotografía. En este caso, como es una sola toma y estoy pintando por varias partes con luz, no es una clave baja directamente. Podría asumirse que puede ser una fotografía dramática y que en un momento puede funcionar como una fotografía dramática de producto, pero no es lo que nosotros buscamos en fotografía de producto, que es que quede totalmente visible, que quede muy visible, que se vea muy bien el producto. Entonces, esta fotografía, simplemente para mostrar la clave baja dentro del histograma, me parece importante. Y veamos que la clave baja dentro del histograma maneja lo que son sombras. Si ustedes se acercan aquí en el histograma, y ponemos encima el mouse, nos dice qué parte de la fotografía de los parámetros vamos a ajustar. En este caso, desde arriba ajustamos blancos y si me pongo al lado, las altas luces y los de al lado son la exposición, es del medio, y la parte de abajo son las sombras y los de atrás serían la parte negras. Así manejamos nosotros la fotografía, con estos negros, sombras, exposición, altas luces y blancos. En este caso, por ejemplo, tengo muchísimos negros y muchísimas sombras, es decir, casi que muchos negros, totalmente negros. Entonces, si yo quisiera quitarle esos negros, pues simplemente quito negros de acá y ya empiezo a mover un poco el histograma. Entre más lo tenga tendido hacia mano derecha la montaña, pues ya cambiaría a clave alta, ¿no es cierto? Es decir, si yo lo expongo, si le subo exposición, pues miren cómo cambia el histograma. Aquí lo voy a saturar sin importar la imagen. No estoy viendo la fotografía, estoy viendo el histograma. Quiero que observen el histograma, porque a partir del histograma sabemos qué es una clave alta. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una clave alta, pero si ustedes observan la fotografía, está quemada, la información está quemada, hay unas partes que ya se pierden la lectura, así que aquí no sería una buena clave alta. El truco de la clave alta es que el histograma quede hacia mano derecha en clave alta y la información se vea perfecta. De hecho, los bordes, por ejemplo, si hacemos retratos, que los bordes, los laterales de la piel, de las prendas o del rostro, no se unan con el fondo, porque cuando hacemos clave alta nosotros iluminamos el fondo. Y al iluminar el fondo, muy bien, porque lo iluminamos a veces hasta con dos luces el fondo para que quede blanco, si lo iluminamos bien y queda blanco y los bordes de la piel o de lo que estemos fotografiando quedan blancos, creo que por acá tengo otra fotografía de producto para que veamos. Creo que aquí está. Perfecto. Esta de aquí. En la primera toma no la he movido nada, miren. Es la primera toma de prueba, simplemente. Pero aquí ya está la quemada, está sobreexpuesta, ¿no es cierto? Y lo que yo decía, se empieza a quemar, empieza a entrarse al producto ya lo blanco, empieza a perderse el borde. Y si este producto o si las prendas que estamos usando son blancas, pues prácticamente se va a perder la silueta. Y ahí no sería una buena clave alta. A la inversa, la clave baja, si se llega a empastar, como decíamos en el ejercicio del cabello de tu niño en la fotografía, si se llega a empastar la fotografía del fondo con la forma,
pues tampoco sería como una buena fotografía. Estamos hablando técnicamente, ¿no? No estamos hablando artísticamente. Bueno, quiero aclarar esta parte. Artísticamente puede funcionar todo, absolutamente todo. Pero técnicamente hablando, en este caso, si yo lo bajo, miren, a cómo estaba la fotografía, esta parte de acá abajo, la punta del calzado, ya no se ve casi que el borde de la silueta del calzado. Se llega a unir con el fondo. A eso le llamamos empastar. Cuando se empasta la imagen, nosotros no definimos la forma, fondo y forma. Técnicamente sería un error. Artísticamente lo podemos utilizar como recurso. Todo lo que nosotros entendemos visualmente es un recurso artísticamente. Solo tendremos que saber dónde aplicarlo y cómo aplicarlo y por qué aplicarlo. En este caso, técnicamente no funciona. Por eso hicimos varias tomas. Esta es una clave baja, pero no es una buena clave baja. Veamos la que sigue. Para mí el interés era solo fotografiar el borde de arriba, es decir, delinear el producto. Por eso delineaba por las partes superior, cenital, frontal, nadir y posterior. Lo hice de la parte trasera, también lo iluminé. Y hice varias tomas, entonces para mí era importante en este ejercicio definir el cordón, que se mire bien el cordón, que se lo logre ver para que después yo en Photoshop lo voy a poder recortar muy bien, que me quede muy bien. Después hice la toma del piso, la fotografía del piso. Y todo lo empieza uno a visualizar en postproducción, es decir, la primera toma la empiezas a unir en tu cerebro con esta segunda toma y ya más o menos sabes cómo va a quedar el calzado, cómo va a quedar pintado con luz. Bien, dije, esa me quedó muy bien, voy a hacerla de frente para que se vea el calzado completo porque no se lo estaba viendo. Y miren esa luz dura, qué horrible que se ve el cordón, la sombra en el producto. Esa fotografía era de prueba para mostrar que esa sombra dura no debe salir en la fotografía de producto. De hecho, tiene que quedar muy suave las sombras. Entonces, aquí hice puntas, aquí hice puntas, 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 puntas. Y aquí hice la general. Y la general, si ustedes ya, esta por ejemplo es sombra durísima, muy dura esa sombra. Estaba buscando ya la forma de suavizar. Después la hice lateral azul. Yo creo que al final la hice ya la plana para que pueda unir frontal, lateral, superior y nadir. Esta es la lateral azul. Y de esta no me interesaba que quedara pintado el lateral del calzado, sino solo la suela. La suela y el talón. Porque la parte lateral la necesito del color original del calzado. Porque no puedo alterar el color del calzado. Entonces, simplemente necesitaba es iluminar los bordes, el filo. Entonces, estaba viendo es como el filo, el borde. Y esta sí es la fotografía general que quedó. Entonces, miren las sombras, que ya no se ven esas sombras duras que observábamos anteriormente del cordón en el calzado. Miren, las sombras quedan muy, muy dispersas. ¿Cuál es el truco para que la sombra quede dispersa? Que el difusor, si nosotros no tenemos un softbox, es decir, puede ser un papel calco, o una tela de una cortina, el difusor, es decir, el que no hace que traspase directamente la luz, tiene que ser muy grande. Entre más grande sea el difusor, mucho más suave es la sombra. Es decir, si sobrepasa el tamaño del producto o persona que estés fotografiando, por eso esos octavox de 1.20 o los más grandes, pues van a generar unas sombras mucho más suaves. Y ahí está el truco también de la iluminación y de los difusores, para que la luz, para que las sombras queden muy, muy suavecitas, el gradiente de sombra que se le llama, queda muy suave, muy tenue. Entonces, esa fue la general con la que basé y también pinté el fondo. ¿Cómo pinté el fondo? Iluminando solo directamente al fondo, nada más. Es decir, iluminé el chorro de luz al fondo, no al calzado ni nada más. Entonces, generas contraluz y generas el punto de luz muy puntual donde tú quieras generar el círculo. Entonces, yo lo repetí, por ejemplo, aquí lo hice en un lado, no me gustó donde pegó el círculo, y de hecho era una lamparita de esas linternas de celular con la que iluminé el fondo. Y con el papel celofán transparente de colores, y puedes pintar todo lo que quieras.
Entonces, yo esta la hice y después dije, no, me gustaría que quede al lado. Y esta ya me quedó como detrás exactamente del calzado. Me gustó. Miren que aquí este ejercicio prácticamente que estoy haciendo de producto pintando con luz, hace pensar o visualizar ejercicios de contraluz. Miren, aquí hay un contraluz muy sencillo, pero con color y con forma. Y entonces uno puede aquí jugar con siluetas, recortar con muñecos, bueno, con muchas cosas y pintar el fondo. Y solo con pintar el fondo, sin iluminar el producto o el artefacto o el retrato que vayan a realizar para contraluz, pues nos queda un buen contraluz, un muy buen contraluz. Entonces hice varias tomas, lo hice en rojo, lo hice en azul, para tener después, en ese momento que estamos en producción, lo que más tenemos que hacer es tomas. No tenemos que escatimar ninguna toma. ¿Por qué? Porque después desmontamos eso y ya no hay nada que hacer. Entonces, como en este caso son apilaciones de fotografías, el trípode tiene que estar quieto, el producto tiene que estar quieto, todo tiene que estar quieto y si yo llego a mover algo, todas las tomas se dañan. Entonces, ese día tengo que hacer lo que más pueda y después ya en postproducción definiré cuál quedará. Entonces yo pinté de azul, miren con este azul me gustó también cómo quedaba. Me gusta el amarillo, por ejemplo, pintando como en amarillo también se ve bien, se ve muy bien. Y ya después en postproducción ya definí que quedó el rosado y me gustó cómo quedó. Estas son claves bajas, como podemos ver, también las siluetas. ¿Por qué? Porque la predominancia de estas fotografías de silueta o del fondo, de pintar el fondo, pues la predominancia es de tonalidades oscuras. Entonces, si se dan cuenta, el histograma se va directamente las montañas hacia el lado izquierdo. Aunque ya empieza a haber un poco más de información, porque esto que nos muestra aquí, estas montañitas son información de color, información de iluminancias, información de sombras en cada línea de color, RGB. Entonces, es muy importante empezar a ver el histograma para ejecutar la clave alta o la clave baja. Ahí está el truco. Ver el histograma y definir si estamos viendo, por ejemplo, este puede ser un contraluz y clave baja. Sí, podría funcionar. Pero la idea también en una clave baja es que se observen. Si ustedes entran y googlean clave baja, van a encontrar retratos de clave baja. Y los retratos se ven todos, se definen las arrugas, se definen las prendas, y ahí uno entiende que la clave baja no solo es que el histograma tienda al lado izquierdo, sino que se vean todo lo que queremos mostrar. Por ejemplo, aquí, ¿qué estoy mostrando? No hay nada, simplemente una silueta, una contraluz, y es una silueta que no me está expresando nada. Entonces, simplemente es un ejercicio para que yo después apile estas fotos ya en una sola foto. Que de hecho, si la quieren ver, se las muestro ahora para que vean cómo quedó el montaje final. Yo creo que ustedes ya lo han observado. Si no, yo les dejo el montaje final para que observen cómo quedó. Quedó muy bien. Y bueno, esto también es otra fotografía de producto. Y aquí vemos la clave alta accidentalmente, digámoslo, porque aquí ya estoy pasado, me quemé, me sobreexpuse. Pero si yo la tomé en formato RAW, yo puedo recuperar información un poco. Pero recuerden que es más fácil recuperar de la subexposición, es decir, de cuando estás tomando fotografías en oscuridad, que queden más oscuras, es más fácil de recuperar información que de información que está sobreexpuesta. Fotografía que está quemada es mucho más difícil conseguir esta información, recuperar la información. Entonces, vamos a ver si puedo recuperar algo de información. Si bajo altas luces y blancos, que es lo que más suelo bajar de primero, antes de exposición, empiezo a ver que el histograma empieza a centrarse un poco más, pero igual sigue quemado, que ahí ya me di cuenta que por más de que baje la información, baje el histograma y baje las altas luces y los blancos, esto va a seguir quemado. Así que esa fotografía no me va a servir. Aparte de que el enfoque estaba cueteadísimo. Veamos esta y está en un solo lateral y puede decirse que hay una clave alta, hay una predominancia de luminosidad, miren, en el histograma. Y si ustedes observan la foto, no está nada quemado.
No hay nada sobreexpuesto, apenas esta parte de aquí de estallido del borde de la luz que nos delinea el frasco. Pero ahí está el truco de la clave alta, que ahí sí está pintando y está delineando ese borde blanco y no está quemando, sino que me está generando, de hecho, ese aspecto agradable de volumen de este frasco. Así que esta sí podría decir y considerar que es una buena clave alta, porque aparte de eso, la tengo subexpuesta, la tengo oscura. Puedo quitarle sombras para que se vea mucho más el nombre del producto, la marca del producto, por ejemplo, ahí, y puedo ahí ya bajarle un poco de altas luces porque está muy pasado de altas luces y bajarle un poquito de blancos y puedo recuperar ya un poco más de información. Y esta fotografía sí la puedo contar como clave alta, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente el histograma sí está tendiendo hacia mano derecha. Aparte de eso, el fondo, miren, el fondo en esta clave alta es blanco. Así que para claves altas, sí son prioridad que los fondos sean claros, porque la predominancia van a ser de tonalidades, perdón, de luminancias, de luminosidad, de blancos. Entonces, tengamos en cuenta que para hacer claves bajas, fondos oscuros. Claves altas, fondos claros. ¿Se puede hacer claves altas con fondos oscuros? Sí, pero cuesta un poco más hacerla, elaborarla, es un poco más de trabajo. ¿Podemos hacer clave alta en exteriores sin estudio? Sí. Buscamos locaciones que tengan fondos muy claros o fondos muy oscuros. Es decir, simplemente tenemos que tener en cuenta es la prioridad de luminancia. Si esa luminancia de la luz está priorizando hacia el lado oscuro, ese fondo me sirve para clave baja. Y si ese fondo, estoy hablando de un ejemplo en fotografía en luz natural, porque podemos encontrar locaciones que ya sean muy luminosas. Entonces dice uno, este me sirve para clave alta y esto me sirve para clave baja. Si queremos montar ya un estudio, pues perfecto, como les digo, tenemos que hacer los fondos, comprar los fondos y hacer nuestra estructura para colgar el calzado. Nuestra estructura la vamos a realizar en PVC. Si ustedes ya la han realizado, pues súper. Y si no, vamos a realizarla. Eso podemos reciclar herramientas. Y es muy buena herramienta este marco casero que uno va a realizar con el PVC. ¿Para qué es un marco casero? Que es como una especie de arco de cancha de fútbol para colgar los productos, tanto cordones, calzados, frutas, latas de cerveza, eso colgarlos. Y los laterales, porque también uno puede hacer con esa misma cancha de fútbol, digámoslo así, para que tengamos la idea de cómo es, podemos hacer tender laterales y colgar, suspender frutas, verduras, comidas, lo que se hacen, hamburguesas flotantes, esos levitantes, fotografías levitantes. Entonces, esa herramienta, ese marco que vamos a hacer, sí que es importante también hacerlo. Yo les dejaré aquí una lista de herramientas y de cómo lo realizó un alumno que ya lo realizó. Y también les dejaré el detrás de cámaras de este montaje del calzado para que miren cómo monté en mi comedor la estructura de esa canchita para que se hagan una idea. No es complicado. Si ustedes tienen duda, yo les muestro, lo tengo por aquí y se los mando fotografía y se los mido. Eso no es complicado. Lo que quiero hacer es rápido ahora para que entremos a hablar de esto de clave baja, clave alta, las herramientas básicas antes de, y nada más, simplemente eso, ya en producción, teniendo todas estas herramientas, bueno, este retrato, por ejemplo, que lo hice en esta semana, esto es una clave baja. Miren la prioridad de tonalidades oscuras. ¿Por qué? Porque es una sola fuente de luz y precisamente quería hacerlo dramático, una sola fuente de luz y que tenga bastante claroscuro. Entonces, precisamente ahí es una clave baja, se va para clave baja. Todas estas fotografías tienden el histograma para el lado izquierdo. Entonces, directamente es clave baja. Pero si yo la tengo aquí y empiezo a analizar el cabello con la puerta, se funden.
Y ahí lo que hablamos de empaste. Técnicamente sería un error, pero artísticamente es un recurso, ¿vale? Entonces tengamos en cuenta todo esto. Lo que puede ser un error en la técnica, en el arte puede ser un recurso, porque puede ser un recurso visual para que yo pueda expresar algo. Entonces todo esto no está todo dicho en el arte. No está todavía todo marcado ni definido. Puedo aquí yo rescatar y bajar altas luces, bajar blancos y más o menos tenerla a un punto medio, ¿no? A cómo debería de ser, un punto intermedio, a cómo debió haber llegado toda esta información. La montaña más o menos hay un punto intermedio, no está, sí está tendiendo más hacia el lado izquierdo, pero tampoco es una clave baja y vemos que la información se ha recuperado en la fotografía. Es decir, que nosotros tenemos que estar leyendo la información en el histograma y mirando la foto. Los que hacen paisaje están visualizando bastante el histograma porque ahí saben ellos si alguna información del paisaje se ha perdido. Están viendo la foto, pero al mismo tiempo están viendo el histograma y así lo están haciendo siempre la postproducción. Uno por lo general se basa siempre por ver la foto. El histograma es lo secundario, esa información es secundaria, no le está determinando esa información. Pero ahora, para estos ejercicios de clave alta y clave baja, sí que van a ser importantes estar observando este histograma. Porque este histograma lo vamos a poder leer si tenemos nuestro cámara semiprofesional. El histograma está en nuestras cámaras. Así que podemos empezar a ver desde antes ya la ejecución del histograma que va a quedar en clave baja. Entonces, esta fotografía también quedó en clave baja. Esta ya fue editada, ya como vemos tiene una edición aquí, le he quitado sombras, pero miren que no le he hecho mucho, sino que creo que le puse una viñeta o creo que le puse unos pinceles. Sí, le puse un pincel lateral para quitarle la iluminancia en los laterales. Miren, aquí están los puntos. Entonces, aquí hay uno, aquí está el otro, aquí está el otro. Pero simplemente fue para quitarle los laterales que estaban muy iluminados. Y yo quería hacerlo mucho más dramático, muchísimo más dramático. Vamos a ver si tengo por aquí el antes y el después. Quitemos este de aquí y veamos cómo estaba. Aún así, miren, el fondo se está empastando con la cabeza, se puede decir, con mi cabello. Y al recuperar en postproducción, se logra ver que ya hay un poco más de recorte del cabello y el fondo. O sea, es decir, sí se logra ver la silueta de la cabeza. Así que sí se puede aquí decir que se hizo un buen ejercicio de clave baja. No se ha empastado, está muy dramática, la información no se ha perdido. Aquí está el borde del cabello, miren, fondo y forma. Directamente del disparo no salió, como pudimos ver. Si se dan cuenta, en el disparo no salió, en la primera se ve más oscuro. Ya en el revelado puedo recuperar, teniendo en cuenta que la tomé en formato RAW. ¿Ok? Entonces, la importancia de la clave alta y la clave baja está en la lectura del histograma y en la información que no se nos ha perdido. Si hemos perdido información tanto en clave alta como en clave baja, pues procurar cómo recuperarla, sea en postproducción, en revelado digital o en producción con reflexión de luz, es decir, rebotando la luz para rellenar. Lo que decimos rellenar, siempre rellenamos con luz. Por ejemplo, el flash frontal de nuestras cámaras, el flash de las cámaras, no es un flash para iluminar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero esa flash no es para iluminar. Ese flash es para rellenar. Por eso él viene para graduar intensidad. Entonces uno no ilumina, sino que rellena esas sombras o esas luces que hacen falta, sean frontales que uno quiere quitar. Ahí funciona muy bien el flash frontal de la cámara. En el caso que uno quiera jugar con ese flash en exteriores, yo lo he hecho es muy fuerte,
primero exponiendo el cielo azul, porque me gusta tener un cielo azul, que se ve azul, o un cielo, que primero expongo el cielo. Ya hice, estoy hablando que no tengo un flash de mano, ¿no? Que solo cuento con el flash de la cámara. Y que siempre es el mito o la leyenda, o siempre se dice que no se use el flash para retrato frontal porque nos va a aplanar o nos va a matar toda la vida de lo que estamos fotografiando, porque es una luz frontal. No estamos jugando con las sombras, entonces nos deja muy muerta, con poca expresión esa fotografía iluminada frontalmente. Pero si uno juega con esa iluminación, por ejemplo, como les digo en este ejemplo, que estoy en un cielo azul, en una toma contrapicado, y quiero que me quede el cielo azul, y si no le pongo el flash, y quiero la toma de él, que me quede él, si la hago sin flash, el cielo queda blanco, ¿ok? El cielo queda quemado, blanco, totalmente blanco. Entonces, ¿qué debo hacer? Exponer primero el cielo y después poner el flash. Y ahí lo obturo y me queda el iluminado y el cielo azul. Pero esa, vuelvo y repito, esa iluminación no debería de ejecutarse a menos de que sea el último recurso. El último recurso. Lo adecuado sería es que tengamos un flash externo a nosotros, una iluminación externa para poder jugar artísticamente y poder pintar un poco más con la luz. Pero en el dado caso que no tengamos una iluminación más, amortiguemos un poco la iluminación para que empecemos a jugar con esa dureza de luz que tiene el flash frontal, porque es muy, muy dura. Entonces, si ponemos un difusor, lo que decíamos, un papel difusor, un papel celofán, también de colores, podemos ya entrar a jugar con color, o un papel crepé de blanco, o un papel seda, un papel cebolla, que no nos va a dar tan duro la luz tan directa, y ahí amortiguamos muchísimo. Estamos hablando de difusores caseros, porque a veces no los tenemos. Y entonces hay que hacerlos, hay que fabricarlos. No hay nada que hacer, tenemos que ser recursivos. Y a la hora de fotografía externa, en exteriores, también tenemos que ser recursivos. Tenemos que buscar bolsas de papel plásticas y empezar a poner como filtros para lograr esos resultados si no tenemos o si se nos acaba la batería del flash. Cualquier cosa puede pasar y uno no tiene que vararse por esas cosas y dejar de ejecutar la fotografía. Entonces, tenemos que buscar, primero, fuentes de luz, una lamparita que nos va a funcionar muy bien para pintar con luz el producto. La próxima clase la haré con una sola fuente de luz, al igual que el ejercicio que ya realicé del producto de la zapatilla deportiva, que por cierto les voy a dejar el detrás de cámaras ahí en el WhatsApp. Se los voy a enviar por aquí, por el grupo de WhatsApp, para que vean cómo monté el detrás de cámaras y se hagan una idea de cómo uno tiene que más o menos montar un espacio en la casa. Por lo menos en mi caso, lo realicé en el comedor, ahí se los envié. Y bueno, es muy sencillo, no es que sea muy complicado, pero esto hay que tenerlo ya. Por lo menos yo lo tengo y me ha servido para muchas fotografías, no solo para fotografía de producto, sino para el retrato, porque esta estructura la tengo para ampliarla a 2 metros de altura. Entonces yo ahí también cuelgo mi fondo para fotografía de retrato, después le quito y lo dejo para fotografía de producto, le pongo en laterales y lo utilizo para otra cosa. Es decir, ustedes saben que cuando uno utiliza en fotografía tiene que ser muy recursivo y entre más herramientas tengas, mucho más vas a poder utilizar de manera recursiva todas esas herramientas. Por lo menos tener ese marco, esa estructura, creería yo que es fundamental. El trípode, también una herramienta fundamental que tenemos que tenerla. Si no contamos con él, tenemos que fabricarlo de papel. Ahorita hay tutoriales para fabricar los trípodes muy caseramente y que funcionan. Si no tenemos cámara profesional y solo contamos con celular, también se puede y podemos hacer, de hecho, tomas para después apilar en Photoshop sin mover nuestro celular con nuestras manos libres. Recuerden que en manos libres funciona como disparador. Así que nosotros no nos vamos a acercar al celular para tomar la fotografía, sino que desde acá
obturamos, obturamos, obturamos y obturamos. Entonces movemos la luz, obturamos, movemos la luz, obturamos, movemos la luz y obturamos. Después en Photoshop unimos y nos queda súper bien. Entonces la idea de este ejercicio, de esta clase, es tener en cuenta lo que vamos a necesitar para la clase que viene, que es la producción de la fotografía de producto en clave baja. Como les decía, yo estoy buscando en este momento un calzado un poco más formal. Si no es un calzado formal, por lo menos que sea una bota oscura para lograr el resultado de la clave baja. Para mí es más importante lograr los resultados de clave baja, tener dos ejercicios, que no solo se quede con el ejercicio de la clave alta de producto de calzado de producto de deportivo. Voy a mostrarles, a ver si tengo por aquí agosto, creo que fue en agosto, tengo aquí los resultados de cómo quedó la fotografía. Producción, aquí está, sí. Sí, aquí está, perfecto. Se las voy a compartir para que ya nos despidamos con estas fotografías, viendo cómo quedó la fotografía de este producto. Y en el grupo de WhatsApp tienen el detrás de cámaras de cómo se la realizó. Y ya en la producción verán cómo la realicé, que es muy fácil, tampoco es que sea algo del otro mundo. El truco es tener, vuelvo y repito, un trípode, las herramientas, una luz, nuestro fondo, un fondo board blanco, un fondo board negro, jugar con ello. Esta fotografía no es la que quedó, porque yo esta la repetí, de hecho esta fue la de prueba, porque ya me di cuenta que la que ya quedó, tengo los dos cordones hacia los laterales, de hecho esta la tengo en vertical, y la que ya quedó definida es en horizontal, y este cordón ya no me quedó dentro del zapato, sino que quedó por fuera del zapato, porque si se dan cuenta solo hay un cordón volando, y el otro quedó dentro del calzado, miren, no sale del calzado. Y entonces no se lo ve, no hay una danza del cordón y para mí es importante que se lo vea. Lo repetí, pero este fue el primer ejercicio. Y no me importó volver a repetir todo porque tocó volver a armar en otro día la estructura, todo, pero ya se dan cuenta más o menos cómo quedan los fondos con papel celofán, porque ese es un fondo de papel celofán. Lo he pintado con papel celofán y queda muy bien, se lo ve muy profesional, se puede decir que se puede imitar algo muy pro con papeles celofán y podemos jugar muy bien con estos papeles. Ya, si quiero jugar algo más sobrio, vuelvo y repito, como este es un calzado deportivo, pues no es que me ayude mucho, no es que me aporte mucho para una clave baja, pero sí voy a conseguir una bota y por eso yo estoy como aliándome con personas que están haciendo su emprendimiento. Si hay personas que realizan su calzado, pues súper, pero en este momento hay personas que tienen su almacén de calzado y ayudarles y apoyarlos con una fotografía de producto y enviársela. Simplemente me presta el calzado y yo se la tomo y yo le vuelvo el calzado. Si ustedes conocen de algún compañero que necesiten, pues súper, le hacemos el favor y les tomamos fotografías. O si ustedes tienen para que ustedes les hagan el ejercicio, pues genial. A mí ya me conseguí por acá unas botas, pero quisiera un zapato formal. Si ustedes tienen a alguien que venda zapato formal y necesita que les haga la fotografía de ese calzado, pues súper, me escribe y me dice, profe, yo tengo este compañero y listo. Nada, no es más. Por hoy, esta era la clase de preproducción, una introducción también a la clave alta y clave baja. Ya veremos ya en la producción también cómo se observa la clave alta y cómo se observa la clave baja. Y en la postproducción, de igual manera, cómo se edita la clave baja y cómo se edita la clave alta. Nada, del resto, les agradezco la puntualidad.